Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Quiero darles la bienvenida a la clase número 12 de estos módulos de discipulado en donde probablemente estemos abusando un poquito de la historia, pero queremos por medio de estos videos ir descubriendo por qué en Visión de Fe Misco hacemos la lectura de la Biblia desde el punto histórico también y cómo eso conlleva el peso para tan importante como para llegar y extraer verdaderamente el significado que se dijo en la cultura, en el idioma y a las personas, y cómo la historia sí influyó de tal manera para que 20 siglos después nosotros tengamos una creencia bastante alejada a la fe original de Jesús, pero con el deseo de retornar, y esperamos que esto sea el deseo de todos y cada uno de ustedes que nos ven, de retornar a la fe de Jesús, a la fe de los apóstoles, a la fe de los profetas, y cuando digo fe me refiero a la creencia que ellos tenían. Entonces, en el estudio pasado, para empezar ya, recordábamos un poco de la historia y veíamos a Simeón, el exilio y que él toma de la congregación de Jerusalén y cómo ellos se desconectan del resto de las congregaciones paulinas. Y bueno, cómo es que también dentro del imperio, hablando de la primera parte quizás del siglo I, empieza a haber una existencia compartida entre judíos y gentiles dentro de las congregaciones que empezaron exclusivamente con judíos, y que es un movimiento considerado todavía de la fe de Israel, y, y cómo ser creyente o pertenecer a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a cualquier iglesia de las que se narran en el Evangelio, en Apocalipsis, en las cartas paulinas, Tesalónica, en fin, muchas iglesias, era pertenecer a un mundo que estaba ligado con la fe judía israelita del primer siglo, extraída de las enseñanzas de Jesús, y no un movimiento separado como después sí llegó a ser. Y hoy precisamente vamos a empezar con la historia a contar cómo es que esto se da al final, pero también quiero recordar a un personaje, a un emperador que se llamaba Domiciano, hermano menor de Tito, y cómo es que él, eh, incluso sus parientes, hablábamos de Clemente Flavio y Flavia Domitila, perdón usted que consulte los nombres, pero son un poco difíciles de tener en mente. Pues a él lo mata y a ella la exila al Mar Negro y da a sus hijos en adopción. ¿Por qué? Porque ellos eran romanos que, creyendo en el Mesías Jesús, pues estaban adoptando esa fe que Domiciano, este emperador, todavía consideraba una fe judía. Ahora, uno de los títulos que el emperador romano tenía era el de Pontifex Maximus, o el máximo pontífice, podríamos decir en castellano, que es algo que después del siglo IV también va a tomar el obispo de Roma, va a tomar y curiosamente hasta el día de hoy la cuenta en Twitter del obispo de Roma, del jerarca de la Iglesia Católica, pues tiene que ver con Pontifex. Esto es muy importante porque pasó de ser un título de emperador a un tema religioso, pero ese no es mi tema todavía. Lo digo porque este título de Pontifex Maximus para el emperador romano significaba que él era el encargado principal de que la religión romana se llevara a cabo. Y por eso es que estos creyentes del primer siglo, que de alguna manera gentiles o judíos que empiezan a confesar a Jesús como el Mesías, es realmente admirable porque ellos se ponían en riesgo de muerte. Era una situación legal porque había un título
del emperador que se dedicaba a defender la religión romana. Esta era una de las funciones que el emperador tenía y era casi que era penado con la muerte cambiarse de la religión. Y bueno, lo que sucedía también es que había una especie de sincretismo en donde a los pueblos se les permitían, siempre y cuando también tuvieran dentro de su panteón de dioses a el, el tema de los dioses romanos, se les permitía adorar sus deidades, pero con con el judío y luego con el judío mesiánico, que llegó también a albergar mucho gentil, ya hablando del movimiento que luego da origen al cristianismo, pues aquí había un problema, y es que se creía en un solo Dios y que todo lo demás fuera idolatría. Por eso no podía coexistir con la religión romana. Lo que quiero de alguna manera dejar claro es que tanto lo que se conocía como judío o como cristiano en el primer siglo era todavía en el año 92, por cómo lo manejó este Domiciano, eh, un tema de nacionalidad judía. Es decir, más que verles como una religión, se les veía como un tema nacional. Y por eso empieza a ser importante lo que empieza a ocurrir, ¿verdad? Porque ya se da la necesidad de crear una separación entre los eh, gentiles que van incorporándose a este movimiento y que empiezan a ser ya mayoría, sobre todo en el siglo II, y que ven la nacionalidad judía o todo lo que vuela judío como un problema para ellos, incluso de sobrevivencia. Ahora, lo que sí quiero dejar claro es que la creencia de Jesús, la creencia de Pablo, la creencia de Pedro, de todos los apóstoles, estaban dentro de la nacionalidad de Israel. De hecho, la palabra Israel, algunos lo han traducido como el príncipe de Dios, Dios es príncipe, pero quiere decir precisamente eso. Dios es el príncipe y se refiere a Jesús, y sigue siendo el modelo por medio del cual ese pueblo se crea en Dios, en donde Jesús es el rey, es el Señor, ¿verdad? Y aunque hubiera más gentil o empezara a haber más gentil en las comunidades, de cualquier manera queremos señalar que todavía para el término del primer siglo, eh, esto, estas congregaciones son congregaciones que están dentro de la fe de Israel, dentro, consideradas un movimiento judío. Ahora, ¿qué ocurrió después de la destrucción del templo con el aspecto judío? Esto es importante verlo con el judío que no había creído en Jesús, ¿verdad? Y es que en la guerra que duró del 66 al 70 y que acaba con la destrucción del templo, prácticamente la identidad religiosa se ve muy afectada. Hubo muchos eh, judíos en Israel muertos con esta guerra, y recordará usted que mencionamos que también fue aquí en donde ocurre la destrucción del templo. No pretendo enseñar completamente qué era lo que significaba el templo para la vida de Israel, pero era el lugar donde Dios se manifestaba. Quizás una mejor explicación o algo que podría generar un poquito de conexión para nosotros es lo que Jesús representa para el cristiano, para el creyente en Jesús. Esto era lo que el templo representaba para los judíos. Y habíamos visto que había varias sectas entre los judíos, como los saduceos, los elotes, los esenios y por supuesto los fariseos. Pero con la guerra que termina en el 70 o en el 72, dependiendo de quién se la dice, todos esos grupos, los grupos por ejemplo de los esenios, son arrasados y exterminados. Los saduceos son muertos y ya no hay más fariseos después de la destrucción, saduceos, perdón, después de la destrucción del templo. Ya no existen celotes tampoco. Y lo que sí queda es un grupo pequeño de fariseos
que ahora tiene que empezar a reordenarse, tiene que empezar a reorganizarse, porque el peligro de que desaparezca el judío en el primer siglo y en cualquier otra época es que ellos son los guardianes de las escrituras. Dios entregó las escrituras bíblicas a ellos y por lo tanto es necesario que ellos prosigan. Ellos de alguna manera han venido guardando todas las tradiciones. No tendríamos entrada sin el trabajo que el pueblo israelita descendiente de Abraham ha hecho, pero que para el primer siglo ya solo queda lo que se conoce como los judíos. Entonces sigo hablando de nacionalidad. Entonces este pequeño grupo de fariseos necesita reorganizarse y lo que hacen es que, liderados por Johanan Ben Zakkai o Jonathan Ben Zakkai, se organiza un concilio que se conoció como el concilio de Yavne o Yavne. Y este concilio empieza como a tratar de organizar en la mayor cantidad lo que la iglesia hace en el siglo IV. Bueno, qué somos, en qué creemos. Y toman algunas situaciones bien interesantes. Y una de ellas, pues hay varias, ¿verdad? Por ejemplo, ellos retoman las tradiciones de los ancianos que habían vivido 160, 180 años antes que ellos. Pero una de las cosas que ellos hacen es que declaran el movimiento mesiánico de Jesús. Ahora sí hay una declaración formal y una intención de separarse. El movimiento de judíos que seguían a Jesús y gentiles lo declaran como idólatra, como no judío. Y hay hasta una oración que se agrega a las oraciones que hacen diarias como para identificar que ahora ellos son idólatras. De hecho, el movimiento ebionita, que recordará usted, los ebionitas, se les llama así a la iglesia original de Jerusalén que se exila en Edom, ¿verdad? En Idumea, pero que regresa y que existe más o menos hasta el siglo IV. En tiempos de Constantino todavía había algunas remanentes de esa iglesia de Jerusalén, judíos que creían en Jesús. Los ebionitas los declaran y los expulsan del mundo judío según ellos. En mi opinión, en este concilio tal vez no se formó el judaísmo moderno, pero sí se sientan las bases de lo que luego va a marcar desde el mundo judío, desde los descendientes físicos de Abraham, la división para ellos. Y ellos empiezan a ver este movimiento como un movimiento ya no judío. El primer indicio que tenemos de esto en la historia es del año 92. Antes de esto, las discusiones con Pablo en sus cartas, en Hechos, tenían que ver todo esto desde dentro del movimiento, desde la nacionalidad judía. Pero aquí ellos están tomándose la autoridad de decir, esta gente no tiene más nacionalidad judía, son idólatras, los consideramos como al resto de las naciones. Era algo que en Israel del primer siglo, desde siempre, delimitaba su actuar, delimitaba su forma de relacionarse, de hacer comercio, de comer, de compartir con los no creyentes. Y ellos, a partir de este momento, pues expulsan al movimiento ebionita y a todos los creyentes en Jesús de lo que ellos consideraban el judaísmo. Entonces, eso sucede en el mundo judío. Ahora, vamos a cerrar la historia del siglo I porque queremos empezar a ver ya qué ocurrió y el tema hoy más que espiritual o que tenga que ver con religión, tiene que ver con política. Pero vamos entonces a ir cerrando qué fue cómo se termina en el siglo I dentro de lo que está ocurriendo en el imperio desde la perspectiva de los principales líderes en las distintas regiones. En primer lugar,
en Éfeso, el siglo I termina con Timoteo, discípulo de Pablo, que tenía madre judía y que había sido circuncidado por Pablo, quien muere en el 99 en un martirio de parte del Imperio Romano. Esto es en Éfeso, una de las principales iglesias que recibe una carta, una de las principales congregaciones o iglesias judías con gentiles. A mí me gusta usar ese nombre para que ya vayamos quitándonos la idea de que una iglesia y una sinagoga son cosas distintas. No lo eran en la Biblia. Hoy lo son y lo reconocemos, pero en el primer siglo no era así. En segundo lugar, en Roma hay una fuerte congregación que poco a poco empieza a tomar importancia, por supuesto, siendo la ciudad capital de todo el imperio, eso le da una autoridad en sí mismo. Pero en Roma está Clemente ben Yehuda, o Clemente hijo de Judá, que en los cánones cristianos se le conoce como Clemente romano y que está, según estos cánones católicos, he de decir, en el orden de sucesión papal número 4, pero que para todas luces era un judío que vivía en Roma y que fue muerto en el año 99 también con esta persecución que hemos mencionado antes. En Jerusalén, para terminar el siglo, ¿quién está a cargo? Pues se acordará usted de Simeón, el primo de Jesús. Bueno, él vivió hasta los 120 años y en el año 107 muere crucificado también en un martirio del Imperio Romano. Él había estado al frente de la congregación desde el año 62, si usted recordará. El cuarto líder que queremos mencionar, ¿quién era? El apóstol Juan, apóstol de Jesús, el último apóstol que muere y que se encuentra en la isla de Patmos y también cerca de Éfeso al final de su carrera. Entonces, lo que quiero dejar en su corazón es que todavía, y esto es muy importante para hacer la lectura correcta de lo que nosotros conocemos como el Evangelio. Y cuando yo digo Evangelio, refresco, me refiero a los primeros 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, a todas las cartas paulinas, a todas las cartas de Pedro, de Santiago, de Judas y al Apocalipsis, a todo lo que hoy se podría conocer como el Nuevo Testamento, y que lo mencionan como el Nuevo Testamento, pero que ese nombre tiene algún problema, ya veremos esto más adelante. Entonces, decir que cuando se termina el primer siglo, todas estas congregaciones viven dentro de una comunidad que se asocia con una provincia rebelde que en el año 66 se ha levantado, y eso ya empieza a generar un malestar dentro de lo romano, porque como lo explicábamos, el romano tenía una identidad muy fuerte con su nacionalidad y con su religión. A diferencia del judío, que para él no había distinción entre su nacionalidad y su religión, eran la misma cosa, pero para el romano estas dos cosas representaban el punto de partida de su vida. Y es así como empieza el siglo II, y yo quiero que usted me acompañe porque si hacemos un enfoque científico, histórico de esto, nos va a ayudar mucho más a entender lo que luego los escritos bíblicos pero más que solo los escritos bíblicos, lo que luego nos llega a nosotros como un movimiento muy distinto. Ningún cristiano hoy en día piensa que tiene alguna identidad con el judaísmo, pero esto no fue así, aun y cuando en el primer siglo no había el judaísmo como una religión formada hoy. Ya hablé un poquito del Concilio de Yavne y cómo sentó las bases para que en la Edad Media muchos sabios ya judíos propiamente
orquestaran o pusieran, le dieran forma al judaísmo como algo, como una religión ya organizada. Esto se da en la Edad Media y por eso es que hoy es inconcebible pensar en que un judío vaya a la iglesia o un cristiano a la sinagoga, pero que en el primer siglo eran la misma cosa. Entonces, vamos a empezar el segundo siglo en Roma. Roma, la capital del imperio, pero que tiene una pujante congregación, pero que ahora está desconectada de lo que está ocurriendo en Jerusalén. Es decir, no hay una directriz. En el año 50 todavía vemos a los apóstoles diciendo, en el año 60 todavía, pero con la primera guerra judía en contra del Imperio Romano, se rompe este vínculo y ya Roma, que por ser una ciudad muy importante, la más importante del imperio, tiene una congregación que también va a ejercer un peso, un papel importante. No el papel del siglo IV, porque todavía no existe ese dominio de Roma sobre todo el mundo creyente en Jesús. Es más que nada quizás un localismo que se da, pero que ya nos dice y que está muy documentado qué es lo que pasa en Roma y que luego lo veremos en el siglo III y sobre todo en el cuarto, más en el cuarto, porque en el siglo III las principales comunidades creyentes en Jesús no estaban en Roma. Pero ya Roma tiene una política clara que luego en el siglo IV y en los concilios y por el peso que representa van a ejercer para que a finales del siglo IV exista un obispo Teodoro que hable de la Iglesia Universal y de ahí es finales del siglo IV o finales del siglo V o principios del siglo V, perdón, que se hable de la Iglesia Católica. Y ahora sí ya estamos hablando de esta iglesia como un ente estructurado, una organización estructurada, pero que también no representaba todo el mundo cristiano todavía, sino que hubo otra iglesia en Oriente que se quedó independiente de esta. Entonces regresamos a Roma y regresamos al primer siglo y ya vimos que Clemente muere en el 99. A él, como obispo, lo va a suceder Evaristo. La Iglesia Católica tiene a Evaristo como el quinto papa. Pero es importante señalar que ellos no se vendieron, no se proclamaron papa. Y como dije ya, esto cobra un matiz muy político y ya muy formal a fines del siglo IV. Evaristo es hijo de un padre judío y madre no judía. Y eso lo que nos enseña es que ya empieza a haber o ya es común y normal que haya una convivencia entre judíos y no judíos que han creído en Jesús y estos matrimonios mixtos empiezan a darse en Israel. Pero había una cosa con los judíos, sabían más Biblia, conocían más Biblia, tenían una pureza hacia la idolatría mucho más clara y establecida que los no judíos. Y por eso es que vemos que este señor está encargado en Roma de la congregación del 99 al 107 y todavía es un judío, o sea, Clemente romano. Y es porque a los gentiles, a los primeros gentiles, les cuesta llegar a tener un nivel teológico que sí tienen los judíos que vienen dentro del mundo de la Torah. Y esta es una prueba para que nosotros conectemos la importancia de toda la escritura. ¿Cómo murió? ¿Cómo murió Evaristo? Él muere porque el emperador Trajano de Roma hace una persecución de judíos en todo el imperio. Y por judío muere en Roma Evaristo, pero también muere en Jerusalén Simeón, el primo de Jesús, ya hablamos un poquito de él. E incluso se mata a Ignacio de Antioquía, un estudioso,
un dirigente de la iglesia de Antioquía, esta ciudad que está en Siria, y que muere también por ser judío, ¿verdad? Esto está ocurriendo en la primera década del siglo II. Y luego se viene en el 114 otro problema político. Y existe aquí una segunda rebelión judía. Si los judíos de Judea, de Israel, de la provincia romana de Judea y de Galilea, quedaron muy complicados con la primera guerra, pues ocurre un evento en el 114. ¿Qué es lo que sucede? Hay un imperio que se llama el Imperio de los Partos. Dos imperios no pudo conquistar Roma. El que sí pudo Alejandro. El primero de ellos fue Germania, lo que hoy es Alemania, y el segundo fueron los partos, que eran hacia el este de Jerusalén, aquello que es Persia, lo que hoy sería Irak o Irán. Y este imperio de los partos, quieren afectar el imperio romano. Usted sabe que en la antigüedad, bueno, hasta la fecha, las guerras son por posesión, las guerras son económicas, y los partos, el imperio de los partos, quieren hacer algo y encuentran un aliado en los judíos de Judea y les ofrecen que si se unen a ellos desde dentro del imperio para pelear contra Roma, ellos les edificarán el tercer templo. Desde Israel ha habido siempre el deseo de tener un templo. No se ha comprendido completamente la misión del templo. Y entonces vemos a este grupo de judíos escuchando las propuestas, eso se empieza a regar, y los judíos se levantan en armas contra Roma y los partos hacen su incursión al norte. Entonces ahora hay dos focos de batalla, uno en Judea, en donde los judíos tienen un convenio con los partos, pero sucede algo curioso. También se levantan comunidades en Turquía, también se levantan comunidades en el norte de África, en Alejandría, es decir, muchos judíos que querían ver la reconstrucción del templo se levantan en contra del Imperio Romano. Y el Imperio Romano empieza a sufrir desde dos frentes de batalla, bueno, varios frentes de batalla, pero el primero cercano a lo que hoy es Siria, donde vienen los partos y vienen peleando con todo, pero también a todos estos focos de rebelión que se empiezan a dar en todo el imperio. En el 66 esta gente no se había metido, pero ahora están dispuestos a luchar porque entienden, y se dice todavía en el judaísmo actual, que el Mesías, como ellos lo conciben, vendrá a edificar el templo para que luego haya lo que siempre ha habido. Nosotros sabemos por la Escritura que Jesús es el templo y que la Nueva Jerusalén no necesitará templo. Así que los templos ya han cumplido su función y cualquier movimiento, déjeme decirle esto que es importante, cualquier movimiento que busque la edificación del templo de judío en Jerusalén es un movimiento anti-Jesús. Eso lo tenemos que tener claro. Y entonces aquí empieza a ocurrir esto. Los ebionitas no quieren ser parte de esto. Ahora, ¿qué pasó con esta rebelión? Duró varios años. Los partos llegaron hasta Damasco y estaban a casi nada del Mediterráneo. Y si ellos llegan al Mediterráneo, parten el imperio en dos y les queda toda la parte del sur y Roma hubiera estado en grandes problemas. Entonces en el año 120, estamos hablando ya 6 años después, Trajano, que es el emperador romano que está peleando, muere en medio de la guerra. Fue una situación muy crítica y asume Adriano. ¿Quién era Adriano de Trajano? ¿Le llamaban su hijo adoptivo? No, era su pareja. Era su pareja. Entonces lo primero que Adriano hace
es que entiende que no es bueno pelear una guerra en dos frentes, porque sabe que se va a desgastar. Y busca a los judíos de Judea y les hace la promesa de que él, si ellos desisten de su insurrección, él les va a construir el templo. A él se los va a reconstruir. Los judíos le creen y cesan en sus rebeliones en todo el imperio. Esto pues no fue inmediato porque el mundo antiguo no era tan rápido como el mundo actual. Pero empiezan a desistir de su rebelión. Y cuando los judíos se calman, entonces Adriano va por el imperio parto y derrotan a los partos y restablecen las fronteras que tenían antes del imperio. Eso más o menos se da en el año 120. De hecho, con esta conquista hay una parte de Jerusalén que fue más política, esta conquista, aunque hubo mucho judío muerto, por supuesto. Existe hasta el día de hoy una parte que se llama la Jerusalén de Adriano, y esto es importante porque enseña muchas cosas donde estaban. Ahora, ¿qué sucede con la guerra y qué sucedió con la promesa de Adriano? Empieza a pasar que Adriano termina la guerra y sí, pues de repente llega uno que otro albañil, uno que otro constructor, y la gente empieza a observar que hay una dilación en cuanto a la construcción del templo porque Adriano no tenía la intención de cumplir su promesa. Desde siempre las promesas de los políticos han sido complicadas. Y 10 años después, en el 130 después de Cristo, en el 130 antes, después de Cristo, ven que se pone un ladrillo, ven que pasa gente, pero no está pasando nada. Él está jugando de alguna manera con los sentimientos nacionales de los judíos de Judea. 12 años después del cese de hostilidades, los judíos empiezan a presionar con la reconstrucción de su templo. Finalmente hay una expedición y van con Adriano a confrontarlo. Adriano reacciona negando su promesa, pero no hace solamente esto, sino en donde estuvo el templo donde Jesús visitó, el templo donde se rasgó el velo, el templo que fue destruido en el 70, a él se le ocurre poner al dios Júpiter en ese lugar. A los 3 días de que el dios Júpiter está puesto ahí, se levanta un gran polvorín en Jerusalén y hay un rabino muy famoso dentro del mundo judío, el rabino Akiva, que declara a un general que se conocía como Bar Kokhba, lo declaró Mesías. Y empieza lo que se conoció como la Tercera Guerra Judía contra Roma. Es curioso que entonces, dentro de muchos judíos de todo el imperio, en ese momento hubo 2 Mesías. El Mesías Jesús, que las congregaciones de Jesús, que todavía tienen mucho judío, creen en Jesús, y ahora este Mesías Bar Kokhba. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de la Tercera Guerra? El resultado de la Tercera Guerra fue una masacre para los judíos, fue una masacre para Israel. Bar Kokhba resultó que no era el Mesías. Y hay una cuestión muy curiosa aquí. Dentro del pueblo judío, Akiva no perdió credibilidad por haber proclamado un falso Mesías. Porque, y esto nos debería de traer luz a por qué no se le entendió a Jesús como el Mesías dentro de Israel, muchas personas, y es porque ellos sí esperaban un Mesías guerrero, un general Mesías, y por eso Bar Kokhba sí llenaba los requisitos de lo que ellos esperaban, y Jesús no. Pero Jesús venía conforme a la Escritura, y ellos esperaban a alguien conforme a la tradición de ellos. Sin embargo, es también curioso señalar que dentro de
el mundo judío no se señaló al rabino Akiva como alguien que si proclamó un falso Mesías y no se le expulsó del movimiento de ellos, sino simple y sencillamente se acepta todo lo que él dice porque fue un tema de, bueno, ni modo, él no era. Porque el judaísmo de esa época y hasta la fecha tienen problema con aceptar que el Mesías tenía que ser Dios y que el Mesías es Dios. Y esa es la revelación que nosotros sí tenemos. Pero bueno, volvamos a esto. En el año 135, Roma reconquista Jerusalén y fue una victoria muy costosa, tanto para Roma como lo fue para Israel. Adriano toma varias decisiones. Número 1. Los judíos en todo el imperio, 135, estamos hablando, tienen prohibida los judíos y todo lo que se asocie con judíos. Dentro de esto, las congregaciones, la iglesia de Roma, la iglesia de Éfeso, todas las iglesias eran asociadas con judíos. Entonces se les prohíbe la circuncisión y el Shabbat. Esto fue un desgaste que luego provoca lo que vamos a ver en la próxima clase, que incluso haya el cambio de día que hubo para la celebración dentro de las congregaciones que hasta aquí todavía pertenecían al mundo judío, pero me refiero a las congregaciones cristianas. Entonces se prohíbe la circuncisión, se prohíbe el Shabbat. He de decir y señalar que a los cristianos del primer siglo y del segundo siglo, cuando nacían los niños varones, se les circuncidaba de acuerdo a lo ordenado en la ley de Dios y no de acuerdo a lo ordenado en la ley de los fariseos, pero sí se les circuncidaba. Entonces, esto es algo que golpeó en todo el imperio. Y de alguna manera, visto desde el mundo gentil que está compartiendo con judíos, tiene que provocar alguna respuesta y ya veremos cuál fue la respuesta que provocó. Segunda cosa que quiero hablar de las decisiones de Adriano. Jerusalén se le va a cambiar nombre y ya no se va a llamar Jerusalén, se va a llamar Aelia Capitolina, y por esta designación nosotros precisamente ahora con los arqueólogos sabemos dónde están muchas cosas en Jerusalén. Pero quizás una situación que marcó muchísimo es que él dice, yo ya no quiero que Judea se llame así. Yo quiero fastidiar a los judíos, quiero vengarme de ellos, quiero restregarles en su carita que he vencido. Y pregunta a sus asesores, ¿quiénes fueron los peores enemigos de Israel? Quiero un nombre que les fastidie. Y sus asesores le dicen, los peores enemigos de Israel históricamente en su Biblia han sido los filisteos. Filistea es la tierra, así eran los filisteos. El nombre filisteo en latín es palestino. Filistea como nación, Palestina. Y es aquí donde nace el nombre de Palestina. Cuando se dice la Palestina de Jesús, estamos en un gran error. Estamos siguiendo el mal llamado nombre que Adriano le otorgó. Jesús vivió en Judea, nació en Judea, vivió en Galilea, nació en Judea. Esto fue antes de Palestina. Y ese problema fue un problema que se empezó a regar en todas las comunidades. ¿Qué pasa? Desde el 114, el gentil, que pertenece a un movimiento de Jesús, pero que es un movimiento judío, que circuncida, que celebra la reunión en Shabbat, que estudia los escritos israelitas o judíos como la Torá, el Pentateuco, los libros judíos, las cartas de Pablo, que de alguna manera tienen un gran contenido semítico también, ¿verdad? Porque no son griegas las cartas de Pablo, sino su pensamiento era judío. Empiezan a preguntarse,
¿Estará bien que nosotros como romanos seamos partes de un movimiento antirromano? Y empiezan a querer desvincularse de el tema judío. Pero esta será nuestra clase de la próxima oportunidad. Solo decir que si el cristiano empieza a querer pensar como alguien que lee la Biblia hebrea, cree en un Mesías hebreo, pero que no quiere saber nada de llevar el peso político. El peso político. Así que esto se está poniendo bueno. En el último estudio nosotros haremos una conexión de por qué es importante esta historia y cómo esto nos va a ayudar a leer con mejores ojos la Biblia de Génesis, Apocalipsis que Dios nos ha dejado. Por el momento, yo le agradezco de acompañarme, le mando un fuerte abrazo y lo espero en el próximo módulo de discipulado. Hasta luego.